Hola, buenas tardes. Gracias a los organizadores del grupo de trastornos del movimiento por contar conmigo para participar en, en esta actualización en el manejo terapéutico de la enfermedad de Parkinson. Yo voy a hablar de cuándo y cómo tratar y voy a dividir la charla en dos partes. Una, el tratamiento en la enfermedad de Parkinson inicial y otra, el tratamiento de las fluctuaciones motoras en una fase inicial, no en una fase avanzada. Y empezando ya con el tratamiento de la enfermedad de Parkinson de debut. Este es un esquema de la guía de tratamiento de la enfermedad de Parkinson de la SEN, que está actualizada desde el año 2016 y con alguna pequeña actualización en el 2019 y principalmente, puesto que el tema de los síntomas no motores se va a tratar en otra ponencia, yo voy a hablar del tratamiento no farmacológico, que es con lo que voy a iniciar la charla, y del tratamiento de los síntomas no motores. Respecto al tratamiento no farmacológico, la parte más importante es el ejercicio físico. El ejercicio físico ha demostrado beneficios en la enfermedad de Parkinson, tanto en la prevención en la reducción de riesgo de padecer enfermedad de Parkinson. La práctica de ejercicio físico de moderado a vigoroso en edades medias de la vida reduce el riesgo de muchas enfermedades neurodegenerativas y concretamente en la enfermedad de Parkinson, pero además en la práctica de ejercicio físico se ha asociado a mayor longevidad en pacientes parkinsonianos, mejora los resultados de pruebas motoras y cognitivas y en algunos estudios mejora la excitabilidad cortical. En conjunto, varios tipos de entrenamiento físico han demostrado mejoría de la fuerza, equilibrio de los síntomas motores, también de la depresión, calidad de vida y cognición en la enfermedad de Parkinson y además el entrenamiento sostenido, al menos 12 semanas, puede producir beneficios mantenidos en el tiempo. ¿Y qué tipo de ejercicios son los que más se han estudiado en la enfermedad de Parkinson? Pues hay muchos estudios hechos en entrenamiento en cinta. Se ha observado que en conjunto, aunque hay muchísimos estudios abiertos, pues de revisiones en las que se ha estudiado principalmente los estudios controlados. Es difícil en este tipo de terapia física, hacer un estudio controlado, randomizado, pero han demostrado mejorías en la longitud del paso, en la distancia recorrida, con escasos o nulos efectos adversos. Y en conjunto se ha visto que es efectivo para la disfunción de la marcha, en especial en pacientes con problemas en los giros. Un subtipo particular es el de entrenamiento en cinta con descarga parcial de peso, que se ha usado también en la rehabilitación de los ictus y de otras patologías neurológicas y también ha demostrado mejoría de estabilidad postural, marcha y equilibrio. Pero además los ejercicios de fuerza y resistencia con máquinas, con pesas, han demostrado mejoría de la fuerza, equilibrio y síntomas motores en pacientes con enfermedad de Parkinson de leve a moderada y mejoría de fuerza, síntomas motores, sueño y calidad de vida. También el aeróbic y el running, que están tan de moda en los últimos años, pues han mostrado efectos positivos en síntomas motores, calidad de vida, cognición y emoción. Y una de las terapias que más se ha investigado en el Parkinson, la disciplina oriental del Tai Chi, ha habido numerosos estudios a partir del ensayo publicado en el New England en 2013, en el que se observaba mejoría de parámetros relacionados directamente con el equilibrio en pacientes tratados con Tai Chi frente a otras terapias activas. Y en una revisión sistematizada un poco posterior, que ha agrupado los principales estudios que se ha hecho en el Tai Chi, se ha visto que en efecto el Tai Chi puede tener efectos beneficiosos en la función motora, el equilibrio y la movilidad funcional. No mejora parámetros relacionados con la marcha, como la longitud del paso, la resistencia o la velocidad de la marcha, y respecto, si lo comparamos a otras terapias activas, tiene un efecto beneficioso principalmente sobre el equilibrio. Pero además también se ha investigado mucho las terapias de movimiento basadas en la música, el baile de pareja, sobre todo el tango argentino. Y lo cierto es que este tipo de terapias con música proporcionan pistas externas auditivas, incorporan movimientos de stepping con cambio de peso y rotación y produce una sensación de bienestar que distrae de la fatiga y eso mejora el cumplimiento en tratamientos prolongados. Cuando se ha hecho una revisión sistematizada se ha visto que hay un efecto significativo y bastante homogéneo en escalas que miden el equilibrio y en escalas de marcha y de longitud del paso. Sin embargo, no se ha observado efecto significativo en la subescala motora, en el freezing y en escalas de calidad de vida. Las limitaciones, como en todos los estudios realizados con ejercicio físico, es que normalmente el número de pacientes es escaso y falta grupos control, pero a pesar de todo, la evidencia
acumulada en numerosos estudios abiertos, pues es importante a la hora de determinar estos beneficios. Y de todas formas hay otras formas de practicar ejercicio físico, que estos ya se han estudiado en grupos más pequeños de pacientes, pero bueno, los pacientes pueden practicar con realidad virtual, con Wii, en fin, hay muchas otras formas de practicar ejercicio físico. Así que el ejercicio físico, en resumen, es beneficioso desde etapas iniciales con un nivel de recomendación B y debe recomendarse a todos los pacientes con enfermedad de Parkinson en fase inicial. Debe ser progresivo y adaptado a la condición física y a las preferencias del paciente, porque es muy importante que el paciente lo pueda mantener en el tiempo. Para determinados problemas específicos como el equilibrio recomendaremos terapias específicas, el Tai Chi. Y si la situación del paciente lo permite, es recomendable que hagan ejercicios de alta intensidad, resistencia, entrenamiento en cinta. Otras consideraciones, pues dentro de la terapia no farmacológica se ha demostrado también que el apoyo psicológico es muy importante en fases iniciales para aceptar el diagnóstico y después por la evolución de la enfermedad. También es importante cambio de hábitos, mejoría del sueño, evitar factores estresores, mejorar la dieta y también la terapia ocupacional, aunque ahora no lo voy a desarrollar, no hay tiempo para desarrollarlo en esta ponencia. Y vamos a hablar del tratamiento farmacológico en la enfermedad de Parkinson de debut. ¿Cuándo comenzar? ¿Cómo comenzar? ¿Por qué? ¿Cuándo? Pues hay algunas personas, sobre todo en tiempos pasados, que preferían esperar y ver, sobre todo si los pacientes no tenían una incapacidad motora muy importante, y hay otros que defienden comenzar cuanto antes. ¿Por qué? Evidentemente queremos mejorar los síntomas del paciente, pero influye lo que hagamos en una fase inicial en la evolución a medio o largo plazo. ¿Cómo? Y aquí la principal controversia es sobre si utilizar levodopa desde el principio o no, o utilizar otros tratamientos como los IMAO-B y los agonistas dopaminérgicos e introducir la levodopa más adelante. Respecto a cuándo comenzar el tratamiento farmacológico, pues bueno, los que mantienen, sobre todo, como decía, quizá más en el pasado, que se debe esperar antes de iniciar un tratamiento farmacológico, defienden que las medicaciones de las que disponemos tienen también efectos secundarios y se apoyan en algún estudio como este que comento aquí, del 2008, respecto a la calidad de vida de pacientes con Parkinson, que no encontraron diferencias significativas entre pacientes que iniciaron precozmente el tratamiento y los que no. A pesar de que las diferencias en la PDQ-39 no fueran significativas en este grupo de pacientes, hubo una diferencia de 12 puntos en la UPDRS motora. Los que defienden comenzar el tratamiento al diagnóstico, pues se basan en que ya desde los primeros estudios en 1967 se vio que retrasar el tratamiento se asociaba a un aumento de la mortalidad. Aquí además hay otros estudios más amplios con mayor número de pacientes, como el PD-LIFE, con 198 pacientes, que también exploró específicamente las diferencias en la PDQ-39 en pacientes que iniciaban el tratamiento al diagnóstico y los que no, y se vio unas diferencias significativas a favor de los que, en calidad de vida, a favor de los que empezaban precozmente. Y luego también en estudios en los que se ha estudiado, se ha valorado introducción de determinadas medicaciones respecto a placebo, como el Datatab con seligilina, el DOPA con levodopa, tiempo con rasagelina, han visto que el iniciar el tratamiento con medicaciones dopaminérgicas se asocia a un mejor OFF. Y evidentemente dicen que también que una diferencia de 12 puntos en la UPDRS debería considerarse clínicamente significativa. En resumen, las evidencias de los últimos años pues recomiendan comenzar el tratamiento al diagnóstico. ¿Y por qué? Pues sobre todo influye el tratamiento inicial en la evolución de la enfermedad. Tenemos algún tratamiento con efecto neuroprotector. Pues desafortunadamente hasta el momento ninguno de los ensayos iniciados con el objetivo de encontrar una molécula con efecto neuroprotector que haya demostrado un efecto neuroprotector en la enfermedad de Parkinson, y esto no debe ser tomado en cuenta respecto a la decisión de iniciar un tratamiento o no. Y por último llegamos a uno quizá de los puntos más controvertidos, levodopa, sí o no desde el principio. ¿Por qué con la levodopa hemos pasado pues desde el inicio en los años 60 cuando se descubrió tratar todos los pacientes con levodopa?
el posterior desarrollo de complicaciones motoras muy complejas que llevaron a utilizar otros tratamientos como los agonistas dopaminérgicos, pero estos tratamientos y como ahorrar en levodopa, intentar evitar la introducción de la levodopa, hacerlo lo más tarde posible, pero estos tratamientos luego pues también desarrollaron otros efectos adversos como los trastornos de control de impulso, son tratamientos con menos efectividad que la levodopa y peor tolerados y de nuevo volvemos otra vez al inicio del ciclo, ahora con una parte de los profesionales que propugnan que se inicie el tratamiento con levodopa para todo el mundo. Estos son los tratamientos disponibles para los síntomas motores en la enfermedad de Parkinson. Los tratamientos farmacológicos, los que tengo subrayado en rojo, son los tratamientos que tienen evidencias de ser efectivos en enfermedad de Parkinson inicial. Tenemos los agonistas dopaminérgicos, que estamos usando solamente los no ergóticos, porque aunque los ergóticos han demostrado efectividad, lo cierto es que tienen efectos secundarios inaceptables como la fibrosis cardíaca por el cual se ha desaconsejado su uso. Así que en fase inicial los que se han utilizado han sido la rotigotina, el pramipexol y el ropinirol. De los IMAO-B, selegilina y rasagilina, el amantadine también, aunque está basado en estudios muy antiguos, antes de los años 80, y la combinación de levodopa, carbidopa, entacapone está no solo está más bien desaconsejada porque se ha demostrado que favorece, si se utiliza desde el principio, la aparición de discinesias. Y respecto a los IMAO-B, pues lo cierto es que han demostrado efectividad en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson inicial y también como tratamiento coadyuvante a levodopa con un nivel de A de evidencia. Y los que tienen estudios que avalan su uso en la enfermedad de Parkinson inicial son la selegilina y la rasagilina. Los dos producen unas mejorías leves, no muy importantes, y se han utilizado también por un posible efecto modificador de la historia natural de la enfermedad, que sobre todo con rasagilina pues parece que en ensayos iniciales se sugería, pero que está en controversia puesto que no se ha confirmado en estudios naturalísticos a largo plazo. Respecto a la seguridad, pues se consideró, sobre todo con la selegilina, que podía tener un efecto cardiotóxico. Tiene un metabolito derivado anfetamínico que no tienen los otros dos. Y además precisa restricciones dietéticas con dosis de más de 10 miligramos al día, que por otra parte la dosis que se utiliza es esta normalmente, y que no tienen ni la rasagilina ni la safinamida. Estos dos últimos además tienen estudios de buena tolerancia en pacientes mayores y únicamente respecto a la posibilidad de producir un síndrome serotoninérgico. Generalmente no produce problemas, aunque se recomienda evitar la asociación con fluoxamina y fluoxetina, simpaticomiméticos y petidina. ¿Y qué hay de los agonistas dopaminérgicos en fases iniciales? Pues son eficaces para mejorar los síntomas motores, producen una mejoría moderada mayor que los IMAO-B, pero menos eficaces que la levodopa en monoterapia y tienen más efectos adversos, sobre todo trastorno de control de impulsos y de hecho se les debe recomendar a los pacientes, se les debe advertir, sobre esta posibilidad, sobre todo en los pacientes jóvenes cuando se inicia un tratamiento con agonistas dopaminérgicos. No tienen efecto neuroprotector, pero retrasan la predicación de complicaciones motoras y esto también está demostrado con un nivel A de evidencia. La eficacia es similar a dosis equivalentes, así que para elegir uno u otro nos basaremos más bien en otro tipo de efectos secundarios y posibles efectos sobre síntomas no motores. Y la levodopa sigue siendo el antiparkinsoniano más eficaz, con excepción quizá de la apomorfina, que tiene una potencia similar y mejor tolerado. El problema, como he comentado, es que su uso precoz y a dosis elevadas favorece la aparición de fluctuaciones motoras. La levodopa no es neurotóxica, pero tampoco es neuroprotectora. Esto se ha demostrado en un estudio publicado en el 2019, intervención tardía, y bueno, pues estamos ahora mismo en esa situación, no es neurotóxica ni neuroprotectora. El principal inconveniente es que tiene que administrarse con mínimo 3-4 dosis al día, de una administración pulsátil, y las formulaciones de liberación retardada de las que disponemos, por lo menos hasta este momento, se ha demostrado que no previenen la aparición de fluctuaciones motoras. Perdón. Entonces,
Respecto al tema de las fluctuaciones motoras, como he comentado, pues la levodopa es más eficaz, menos efectos secundarios, pero favorece la aparición de fluctuaciones motoras. En los estudios en los que se ha hecho un seguimiento en el tiempo de las fluctuaciones motoras, por ejemplo, este que os comento aquí es el realizado en nuestro entorno, pues se ha visto en varios estudios que aunque bien el desarrollo de las fluctuaciones motoras se asoció al inicio de tratamiento con levodopa, cuando estamos comparando pacientes que iniciaron desde el principio levodopa y otros que iniciaron con otras medicaciones y añadieron levodopa posteriormente, pero que estas diferencias dejaron de ser significativas al cabo de una media de unos 10 años. Por otra parte, otros estudios han demostrado que las fluctuaciones motoras y discinesias se asocian al tiempo de evolución de la enfermedad y dosis de levodopa, pero no a la duración del tratamiento con levodopa. Y otros estudios, como el PDMED, han demostrado que aunque hay más probabilidad de discinesias en grupos, en pacientes en los que se inicia el tratamiento con levodopa, no se observa un beneficio por comenzar con terapias que retrasan su introducción. Así que tenemos que los que defienden que la de levodopa se debe de administrar desde el inicio para todos los pacientes, dicen que es el fármaco más eficaz, que independientemente del inicio, el final es el mismo, que las discinesias en general no son importantes y que el porcentaje de pacientes con discinesias severas es escaso y que si aparecen estas complicaciones motoras se pueden optar por una terapia de segunda línea. Y los que hablan de retrasar la introducción de la levodopa, pues dicen también que aunque el final sea el mismo, lo que ocurre en el intermedio, el viaje, importa. 10 años es mucho tiempo para un paciente con Parkinson, que en estos estudios que he comentado antes, el porcentaje de pacientes con menos de 60 años, que son los que tienen discinesias con más probabilidades, es escaso, que las terapias de segunda línea son costosas, no están disponibles para todo el mundo y son invasivas, que otros tratamientos han demostrado efectividad, que la adherencia al tratamiento en fases iniciales es mayor si es en toma única, como son los agonistas que tenemos actualmente y los IMAO-B, y que por otra parte las fluctuaciones motoras sí está demostrado que reducen la calidad de vida de los pacientes parkinsonianos. Así que, como vemos, tenemos argumentos a favor y en contra. En resumen, podemos decir en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson de debut que la terapia física está recomendada desde el inicio. Y en cuanto a la terapia farmacológica, cuando no retrasar el tratamiento, ya que iniciar precozmente el tratamiento no modifica la evolución natural de la enfermedad, pero reduce la discapacidad motora y mejora la calidad de vida. Y cómo, pues es igualmente adecuado iniciar con IMAO-B, con agonistas dopaminérgicos o con levodopa. Se debe considerar particularidades como edad y sexo, profesión, grado de discapacidad, si necesitamos una mejoría rápida de los síntomas motores, lateralidad, otras como comorbilidades, como estado de ánimo, factores de riesgo para desarrollo de efectos adversos y preferencias del paciente, y al final debe ser una decisión compartida. Y esto, bueno, pues estos son ya quizá más unas recomendaciones personales o consideraciones más bien. Como os digo, pues cualquiera de las tres opciones es adecuada. Iniciar con un IMAO-B, pues quizá hay que considerar que está bien tolerado en todos los rangos de edad, quizá pacientes con preferencia por dosis únicas y que tengan escasa afectación motora, porque la mejoría con los IMAO-B en fases iniciales es leve. Iniciar con agonistas dopaminérgicos es adecuado en un paciente joven si queremos prevenir las fluctuaciones, hay mucho tiempo por delante, pero siempre advertir sobre efectos adversos y sobre todo trastorno de control de impulsos y también somnolencia, pues en pacientes que conducen, por ejemplo. Considerar también en pacientes que tengan preferencia por una dosis única y comorbilidades como la depresión, porque, adelanto que algunos agonistas dopaminérgicos han demostrado efectividad sobre síntomas no motores como la depresión. El pramipexol y la rotigotina tienen estudios hechos. ¿Cuándo iniciar con levodopa? Pues evidentemente se puede hacer en todos los pacientes, pero particularmente mayores de 70 años, pacientes con necesidad de una mejoría rápida de los síntomas motores y también con riesgo elevado de complicaciones con agonistas como varones jóvenes con tendencia a la impulsividad. ¿Y existen motivos para iniciar tratamientos con otras medicaciones? Pues los anticolinérgicos están en desuso por la posibilidad que tienen de producir deterioro cognitivo y, como he comentado antes, la combinación con entacapone está desaconsejada. Vamos ahora a hablar del tratamiento de las complicaciones motoras en la enfermedad de Parkinson en una fase más inicial. Y bueno, sabemos que a medida que avanza la enfermedad
los pacientes pierden la respuesta dopaminérgica de larga duración y empieza a cortarse la ventana terapéutica, apareciendo el ON deja de ser un ON de calidad y empiezan a aparecer otras complicaciones motoras. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar estas fluctuaciones motoras que además pueden ser tanto más incapacitantes como los propios síntomas de la enfermedad? Pues ya hemos adelantado antes el tiempo de evolución de la enfermedad, que está muy relacionada con la severidad, o sea, no el tiempo con el que se trate con levodopa, sino el tiempo de evolución de la enfermedad. Y respecto a la levodopa, los factores que influyen son dosis elevadas, con un umbral de entre 300 y 400 miligramos, para iniciar sobre todo discinesias, y la administración pulsátil. Otros factores individuales, el principal es la edad. Todos los pacientes jóvenes y todos los pacientes de inicio temprano, incluyendo formas genéticas, tienen más predisposición para tener complicaciones motoras, el sexo femenino y algunos factores de susceptibilidad genética. Y luego, bueno, perdón que se me ha ido una diapositiva, también el hecho de que la mayor parte de los pacientes tienen alteraciones en la motilidad intestinal, la gastroparesia en la enfermedad de Parkinson, favorece la absorción errática principalmente de la levodopa. Esto ocurre más que con otras medicaciones dopaminérgicas y esto a su vez hace que sea más difícil mantener unos niveles plasmáticos e influye en la aparición de fluctuaciones motoras y en general de respuestas motoras erráticas. ¿Cuáles son las fluctuaciones motoras? Pues aquí tenemos una lista de las más importantes. La más frecuente es el wearing off, es el deterioro de fin de dosis, es el acortamiento de la eficacia. Muy frecuentes también las discinesias, que vamos a comentar un poquito más ahora, la cinesia matutina o el ON retrasado, los on-off impredecibles, ya estamos hablando ahí de fluctuaciones complejas, el fallo de dosis, fallo de una dosis de medicación, ocurre más en las dosis postprandiales, precisamente por los problemas de absorción de la levodopa. El rebote de fin de dosis y empeoramiento de inicio de dosis son un poco habituales y la congelación de la marcha o freezing of gait. Vamos a hablar un poco de las discinesias por levodopa. Generalmente se inician en el pie, en el cuerpo más afectado por la sintomatología parkinsoniana. Las más frecuentes discinesias en pico de dosis se asocian con picos plasmáticos de levodopa y consisten en movimientos coreicos o balísticos de la cabeza, troncos tromboidales e incluso en ocasiones de músculos respiratorios. Y con el tiempo pueden evolucionar hacia distonía o atetosis. También por el levodopa se pueden producir distonías y puede haber además discinesias bifásicas. Aquí podéis ver a la paciente. Y las discinesias bifásicas son un tipo de discinesias complejas que aparecen al inicio y fin del efecto antiparkinsoniano y se asocian a cambios en los niveles de levodopa, cuando están ascendiendo en sangre y cuando están disminuyendo. Aparecen solo en un 15-20% de los pacientes y típicamente se inician en la extremidad inferior, típicamente son distónicas y dolorosas, hasta el punto de que el paciente las puede identificar como OFF en lugar de como discinesia. Esto puede ser complicado a la hora de ajustar el tratamiento. Mejoran aumentando los niveles de levodopa y si tenemos unos niveles muy bajos puede ocurrir que nos quedemos, como vemos aquí en este esquema, en el umbral de la mejoría auténtica y permanecer todo el tiempo, toda la dosis de medicación en una ventana de discinesia bifásica. Y si hay dudas, lo que tenemos que hacer es administrar al paciente una dosis mayor de levodopa o de apomorfina. El freezing of gait o congelación de la marcha es otra de las complicaciones más difíciles de tratar. Además, se refiere a los problemas para mantener la marcha, con los pies quedan como pegados al suelo y pueden aparecer tanto en off como en on. Empeora con los giros y con obstáculos y mejora con pistas visuales y auditivas, como vamos a ver en este paciente. Este paciente, como vemos por los movimientos discinéticos, sobre todo en la mano izquierda, está en on, pero a pesar de todo, pues tiene una congelación de la marcha en el momento que tiene que pasar por un obstáculo. Y como podemos ver ahora a continuación, pues algunas de las estrategias, puesto que con fármacos la mejoría es escasa, es utilizar pistas visuales, como en el caso de este paciente, y también
son útiles las pistas auditivas. Y bien, ¿cómo detectar las fluctuaciones? Porque no es fácil, pues siempre recordad una anamnesis cuidadosa. Tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el cuestionario de Wearing Off, el cuestionario Quick, es muy breve, se tarda muy poquito en pasar y a veces puede ser más útil preguntarle al paciente sobre síntomas específicos y preguntarle si se siente mejor después de la siguiente dosis que intentar identificar fluctuaciones diciéndole si sus síntomas fluctúan a lo largo del tiempo. Bueno, pues es un cuestionario sencillo y útil. El gold estándar para detectar las fluctuaciones son los diarios de fluctuaciones. Aquí tenemos el diario de Hauser, que a lo largo de las 24 horas del día y en intervalos de media hora el paciente tiene que identificar si está dormido en off, en on sin discinesias, on con discinesias no problemáticas y on con discinesias problemáticas. El problema a su vez es que son difíciles de hacer, el paciente necesita mucho entrenamiento y muchas veces son confusos. Esperemos que con el tiempo pues la tecnología nos puede, como por ejemplo ya tenemos algunos dispositivos portables como el StatOn, que tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta para diferenciar el on y el off y que nos puede ayudar en la identificación de las fluctuaciones. Además puede ser útil que los pacientes hagan un vídeo en domicilio y nos lo hagan llegar y si tenemos muchas dudas pues es adecuado administrar medicación en consulta, que el paciente acuda en off predefinido, se le administra una dosis de medicación y puede ser necesario, como en el caso de este paciente que vemos en el vídeo, con una discinesia bifásica, administrar una dosis supramaximal de levodopa o de apomorfina. Y como veis, este paciente que tenía unas discinesias importantes, en el momento que se le administra una dosis mayor de apomorfina, mejora lo que indica que es una discinesia bifásica. Estrategias que podemos utilizar con la levodopa, mejorar la absorción con Motilium, en algunos casos la levodopa en solución o con vitamina C efervescente puede mejorar la absorción en pacientes con vaciamiento gástrico lentecido y también la redistribución proteica, es decir, a los pacientes que tomen las proteínas en la dieta. Otras estrategias que se han utilizado es fragmentación, acortar el intervalo entre las dosis y reducir la dosis en cada una de las tomas, aunque se recomienda no hacer más de 5. Si un paciente necesita más de 5 es probable que necesite una terapia de segunda línea. Con algunas consideraciones, dosis frecuentes pueden empeorar las discinesias vespertinas y la reducción de dosis en cada toma puede empeorar las discinesias bifásicas. La levodopa de liberación retardada es útil solo en acinesia nocturna y matutina, pero ahí sí se puede utilizar. ¿Y qué papel tienen los agonistas dopaminérgicos en las fluctuaciones motoras? Pues los neurogóticos todos han demostrado, como he comentado antes, también en la enfermedad de Parkinson inicial, pues en fluctuaciones motoras también son útiles asociados a levodopa con una mejoría de aproximadamente entre 2 y 2 horas y media de off. Algunas particularidades, por ejemplo, la rotigotina parece que puede tener menor probabilidad de producir trastorno de control de impulsos y tiene una cierta acción antidepresiva, igual que el pramipexol, y además ha demostrado mejorías en síntomas no motores como el sueño, el dolor y la cinesia matutina. A esto tenemos que añadir la apomorfina intermitente, que en el tratamiento de los OFF también tiene un nivel A de evidencia. El amantadine se utiliza para el tratamiento de las discinesias por levodopa, tiene un efecto antidiscinético directo y es mantenido en el tiempo. Y los IMAV tienen un efecto discreto como tratamiento coadyuvante a levodopa, pero son efectivos, también tienen un nivel de A de evidencia y reducen el tiempo de off aproximadamente en 1 hora. Los ICOM son las últimas moléculas que voy a comentar ahora, aumentan la biodisponibilidad de levodopa, son eficaces en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson con fluctuaciones motoras y su indicación principal es el wearing off. Tenemos la entacapona, el primero que se describió fue la tolcapona, el más potente de los tres, el que no se utiliza actualmente por los efectos secundarios de hepatopatía, exige una monitorización con transaminasas durante 6 meses. Y respecto a la entacapona, que reduce el tiempo de off de forma más o menos parecido a rasagilina, es decir, un efecto
moderado, pues tenemos el último que ha salido, la opicapona, que reduce el tiempo de off en más tiempo, unas 2 horas frente a placebo, y que también está indicado en wearing off. Tiene la ventaja, además, de que se administra en dosis única, no está asociado a hepatopatía ni diarrea, y, sin embargo, hay que tener cuidado con algunos efectos secundarios, sobre todo en pacientes con deterioro cognitivo y edad avanzada que pueden tener alucinaciones, hipotensión ortostática. Así que, y luego, por último, solo comentar el tratamiento de las discinesias. No siempre deben tratarse las discinesias. Las discinesias leves en pico de dosis no suelen ser molestas para el paciente y, de hecho, se toleran mejor que los periodos off. Pero en caso de que necesitemos tratar, pues tenemos el amantadine con efecto antidiscinético directo. Uno de los IMAOB, la safinamida, podría tener un efecto de prevención de discinesias incapacitantes y a lo mejor un efecto antidiscinético a dosis mayores de 100 miligramos que está por determinar. Y como he comentado antes, para las discinesias bifásicas, evitar fluctuaciones en los niveles plasmáticos y formulaciones RETAR. Se puede utilizar también la apomorfina en PEN y además es una indicación, puesto que son discinesias complejas, para terapias de segunda línea. Y respecto a la distonía matutina en off, pues aquí sí que son útiles las formulaciones RETAR y también los agonistas dopaminérgicos, en especial la rotigottina. Se puede utilizar, si es necesario, dosis nocturna del levodopa y en algunos casos la apomorfina o la toxina botulínica. Así que, en conjunto, diríamos que las estrategias del tratamiento de las fluctuaciones motoras sería, por una parte, optimizar la terapia farmacológica oral, transdérmica o subcutánea, con lo que hemos comentado ya, y en caso de que esto no sea útil, pues tendríamos que pasar a terapias de segunda línea, que es algo que se va a comentar en otro de los capítulos. Y bueno, pues hasta aquí. Gracias por vuestra atención y espero vuestras preguntas. Gracias. Hola a todos, muchísimas gracias por participar en este curso de trastornos del movimiento y, por supuesto, quería dar las gracias a la SEN por organizarlo y a Teva pues, por el esfuerzo que ha hecho pues, para poder patrocinar este curso. Yo voy a presentar en los próximos 30-35 minutos lo más relevante en cuanto a la investigación de nuevas terapias en la enfermedad de Parkinson. Bien, el tratamiento lo podríamos dividir en tratamiento farmacológico, y aquí tendríamos dos grupos: fármacos cuyo objetivo es intentar modificar la progresión de la enfermedad, y otras terapias que tendrían un efecto sintomático. Y luego tendríamos el tratamiento no farmacológico, y aquí tendríamos terapias médicas, estimulación cerebral profunda, IFU, estimulación magnética transcranial, etc. Y terapias complementarias no farmacológicas que son muy importantes, como el ejercicio físico, la logopedia, etc., pero que no vamos a tratar en este seminario. Bien, nos vamos a centrar primero en los tratamientos con un efecto potencialmente curativo, y recomiendo esta lectura de este artículo de revisión muy reciente que comenta un poco el por qué hay un fracaso en cuanto a los resultados que se obtienen en modelos animales o preclínicos al trasladarlo a los pacientes, ¿no? Y bueno, pues propone 7 aspectos clave y 7 posibles soluciones para intentar conseguir moléculas neuroprotectoras en pacientes con Parkinson. Sabemos que en la enfermedad de Parkinson la alfa-sinucleína monomérica se va a agregar, se van a formar los oligómeros y va a dar lugar a la formación de estos agregados, lo que son los cuerpos de Levy, y luego es una enfermedad prion-like, y estos depósitos, esta patología alfa-sinucleína se va a expandir a lo largo del cerebro, ¿no?, del sistema nervioso. Entonces, para intentar frenar la progresión de la enfermedad tendríamos varias opciones. Una sería inhibir lo que es la expresión, por ejemplo, con silenciamiento génico. Otra posibilidad sería reducir lo que es la agregación y ese plegamiento anómalo de la alfa-sinucleína, y aquí tenemos diferentes moléculas, alguna vamos a comentar. También tendríamos la posibilidad de degradar, favorecer la eliminación de esa alfa-sinucleína que se acumula de forma patógena, y luego otra posibilidad sería intentar evitar su expansión, su propagación, por medio de lo que es la inmunoterapia, ¿no? Inmunoterapia activa con vacunas y la pasiva con anticuerpos monoclonales. Con respecto a la inmunoterapia, tendríamos la inmunoterapia activa con las vacunas. Tenemos PD01A y PD03A, que son las vacunas de Afiris. Se está investigando en Austria, en Viena, y aquí lo que se introduce es la vacuna y el propio paciente desarrolla anticuerpos contra lo que es la alfa-sinucleína. Y hay datos publicados fase 1 de PD01A.
Y con respecto a los anticuerpos monoclonales, están en desarrollo, tenemos 4 de Roche, Biogen, Lundbeck y AstraZeneca, y bueno, los 2 más avanzados son el más avanzado es el de Roche, y también comentaremos algunos resultados, y en este caso se sintetizan de forma externa y se administran, digamos, y estos anticuerpos actuarían contra la alfa-sinucleína a nivel del paciente. Con respecto a las vacunas, bueno, pues se publicó el año pasado en Lancet Neurology los resultados de el ensayo fase 1 con PD01A. Es un desarrollo de aproximadamente unos 3 años. 24 pacientes se randomizaron a recibir la vacuna por vía subcutánea, 4 dosis, o bien de 15 o bien de 75 microgramos. Se siguió durante un año, luego otro periodo de seguimiento y luego se administró una nueva dosis de recuerdo a 15 o 75 microgramos. Y hubo un seguimiento con una inmunización final y todos los pacientes pasaron a recibir 75 microgramos, ¿no? Entonces, de los 24 pacientes, 21 acabaron todo el desarrollo del seguimiento de unos 3 años. Y bueno, lo que podríamos decir, simplificando las cosas, es por una parte que la vacuna es segura y en general bien tolerada, aunque prácticamente todos los pacientes pues, presentaron alguna reacción adversa en el lugar de la inyección, pero en general era transitoria, edema o eritema, que desaparecía en unos 4 días, ¿no? Y sí que hubo una reacción más severa en el lugar de inyección, sobre todo en lo que es la segunda inmunización, ¿no? Pero no hubo ningún evento adverso serio relacionado con la vacuna ni que obligase a lo que es el abandono de la terapia. Y con respecto a la inmunización, pues el 86% desarrolló anticuerpos contra la alfa-sinucleína. Aquí vemos la respuesta inicialmente, aparecen los anticuerpos y luego se va reduciendo lo que es el nivel de los anticuerpos. Y con las dosis de recuerdo, pues vuelven a aparecer los anticuerpos, ¿no? Entonces podríamos decir que no se sabe muy bien por qué un 14% no se llegaron a inmunizar, ¿no? Pero en líneas generales podríamos decir que por lo tanto la vacuna parece que es segura y bien tolerada y que funciona en el sentido de que los pacientes desarrollan anticuerpos contra la alfa-sinucleína. La pregunta es, bueno, y esto se tradujo pues, en un enlentecimiento de la progresión de la enfermedad. Bueno, lo que se sabe es que el 42% de los pacientes que se inmunizaron no cambiaron el tratamiento a lo largo de 3 años, aunque tampoco sabemos la respuesta que hubiesen tenido si no llegan a recibir la vacuna. Y con respecto, por ejemplo, a los estudios de TAT-SCAN, pues lo que se sabe es que los que recibieron la dosis más baja de 15 no hubo cambios, y los que recibieron la dosis más alta, bueno, pues la alteración en el decremento de la actividad dopaminérgica en el estriado fue de menos de un 10%, ¿no? Por lo tanto, en general, buenos resultados, pero tampoco había datos para comparar. En general, por lo tanto, con respecto a las vacunas PD01A, podríamos decir que es bien tolerada, que en general los pacientes se inmunizan, y quedaría por ver un poquito el efecto en cuanto a retrasar lo que es la progresión de la enfermedad, ¿no? Y sería necesario un ensayo clínico doble ciego, y algo importante es verdad que los autores comentan es que sería difícil tal vez tapar el ciego, porque es verdad que las reacciones adversas en el lugar de la inyección son muy frecuentes. Y luego con respecto a los anticuerpos monoclonales tenemos el prasinezumab de Roche. Y bueno, se presentaron el año pasado en la reunión de la NDS los resultados del Pasadena Trial. En este caso es un ensayo clínico que los pacientes se randomizaron a recibir placebo o bien el anticuerpo monoclonal que se administraba por vía intravenosa cada 28 días, ¿no? Y había un seguimiento de un año. Había una dosis baja de 1.500 y otra dosis alta de 4.500 miligramos, ¿no? Y en general lo que se observó con respecto a lo que es el objetivo primario, que era la puntuación total en la escala de la UPDRS de la NDS, pues no hubo diferencias significativas del placebo con respecto a los que recibieron el anticuerpo, pero con respecto a lo que es la parte 3, es decir, lo que es la afectación motora, sí que hubo diferencias significativas, de tal manera que pues se produjo en este caso un beneficio de los pacientes tratados con lo que es la dosis en conjunto, considerando todos los pacientes que recibieron el anticuerpo y también los que recibieron la dosis más baja, ¿no? Aquí la P se consideró significativa como menos de 0,20, ¿no? Que es algo que a veces hacen los ensayos, los fase tipo 2, fase 2. Y con respecto, también se observó diferencias significativas con respecto a lo que es el empeoramiento motor, que se definió como un incremento de 5 puntos en la puntuación de la parte 3 de la UPDRS, ¿no? Y en este caso, de nuevo, también la diferencia fue en el grupo con la dosis más baja y en el grupo total de los que recibieron el anticuerpo. Y en general podríamos decir que el anticuerpo que se administró por vía intravenosa cada 28 días fue bien tolerado, digamos, en este ensayo clínico. Y en base a estos resultados, pues sabéis que Roche ha puesto en marcha un ensayo fase 2B
se va a llevar a cabo el ensayo Padova y bueno, algunos centros de España pues vamos a participar, ¿no? Otra posibilidad sería inhibir lo que es la agregación de alfa-sinucleína. Y aquí tenéis, pues, como esto va a quedar grabado, lo podéis detener y podéis visualizar pues, los diferentes ensayos, la fase, pues las moléculas, el mecanismo de acción, ¿no? Dentro de las que inhiben la agregación de alfa-sinucleína, pues una era nilotinib y hubo un ensayo positivo favorable en JAMA Neurology en el año 2019, pero posteriormente se llevó a cabo el ensayo NILO-PD y bueno, se trataban los pacientes con placebo, dosis de 150 o 300 miligramos de nilotinib y el ensayo fue negativo, es decir, no hubo diferencias en cuanto a las escalas entre el placebo y los tratados, en cuanto a la puntuación en on y en off de la UPDRS, de la NDS, y tampoco realmente se observaban diferencias en cuanto a los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo. En el ensayo previo, pues nilotinib había demostrado reducir los niveles de alfa-sinucleína y también de tau fosfolirado, ¿no? Y en base a estos resultados del NILO-PD, los autores consideran que, por lo tanto, tal vez nilotinib no sería pues una molécula para seguir investigando con ella, pero no consideran que otras moléculas con un mecanismo de acción similar pero un mejor perfil, otros inhibidores de la tirosina quinasa, podrían ser útiles para intentar frenar la progresión de la enfermedad. Sabéis también que otra molécula en investigación es exenatide, que es un fármaco que se utiliza para la diabetes y que también podría reducir la inflamación e inhibir lo que es la agregación de la alfa-sinucleína, ¿no? Se publicó en el Lancet Neurology en el 2017 ya este ensayo en el que se compararon pues durante 48 semanas con un periodo de lavado de 12 semanas, exenatide, una administración subcutánea semanal, frente a placebo, ¿no? Y vemos como el grupo tratado con exenatide pues se produjo una reducción en la parte 3, la parte motora de la UPDRS, después de ese seguimiento de 60 semanas. En cambio, el grupo tratado con placebo, un empeoramiento de aproximadamente 2 puntos, ¿no? Hay algunas limitaciones, como que fue un ensayo realizado en un solo centro, que no hubo mejoría en ninguna de las otras escalas, o bueno, que el grupo tratado con exenatide tenía una puntuación basal más elevada en la UPDRS-3, ¿no? Pero aquí vemos también como diferencias con respecto a lo que es la afectación estricta, a lo que es la progresión, ¿no? Y en base a estos resultados, pues hay un ensayo en marcha, fase 3, con exenatide. Otra posibilidad sería pues, favorecer lo que es la degradación de la alfa-sinucleína, ¿no? Y aquí tal vez de lo más interesante y más reciente tendríamos lo que es el Ambroxol, que sabéis que es un mucolítico y que en este caso es un ensayo abierto que se ha realizado en Reino Unido, en un solo centro, con dosis altas de 1,2 gramos al día, ¿no? Entonces parece que el Ambroxol lo que produciría sería un incremento de la actividad de la glucocerebrosidasa. Eso podría favorecer en pacientes con la mutación, como si la mutación del gen de la glucocerebrosidasa, la eliminación de alfa-sinucleína, ¿no? Entonces, aquí se trataron y se comprobó la evolución 186 días después, ¿no? Entonces, lo que se observó fue que en el líquido cefalorraquídeo se produjo una disminución de lo que es la actividad enzimática, ¿no? Los autores consideran que en un líquido acelular tendría este efecto, pero que esto se correspondería con un incremento de la actividad enzimática a nivel tisular, incluyendo a nivel del tejido cerebral. Y concretamente se observó un aumento de la concentración de alfa-sinucleína en líquido cefalorraquídeo y ellos consideran que esto se debería a un incremento de lo que es la salida del líquido cefalorraquídeo de las neuronas a nivel cerebral, ¿no? En cambio, a nivel concretamente de lo que es la sangre, sí que observamos un incremento, tanto en los pacientes portadores de la mutación como no portadores de la mutación, de lo que es la actividad enzimática de la glucocerebrosidasa, ¿no? De tal manera que este ensayo clínico fase 1 muy preliminar pues pone de manifiesto que el Ambroxol sí que actuaría y modularía sobre la actividad enzimática de la glucocerebrosidasa y podría ser una vía para favorecer la degradación de la alfa-sinucleína. Y además en este ensayo clínico los pacientes tratados mejoraron en 6 puntos aproximadamente en la escala UPDRS. Otra posibilidad sería incrementar lo que es la actividad de la dopa descarboxilasa, que sabemos que es la enzima que lo que hace es metabolizar la levodopa en dopamina, ¿no? Y una posibilidad sería con terapia génica. Y bueno, ya se han presentado datos de seguimiento a 3 años de este ensayo fase 1. Entonces aquí son 3 cohortes de poquitos pacientes, 5 pacientes, y aquí veis las dosis que recibían y la concentración, ¿no? Y era pues con introducción quirúrgica a nivel putaminal bilateral, ¿no? En general, pues los eventos secundarios, los eventos adversos que se produjeron, pues fueron más bien leves, no hubo nada significativo
Y bueno, lo que se observó y se observa después de 3 años de seguimiento es, bueno, pues una reducción en la dosis equivalente de levodopa. Aquí vemos incluso después de 36 meses de unos 300 a 400 miligramos, ¿no?, en los tratados con las dosis más altas. Y vemos cómo esto se acompañó de un incremento del tiempo on y una reducción del tiempo off, y también de pues una mejoría en las escalas de calidad de vida. De tal manera que con terapia génica podemos aumentar lo que es la actividad de la dopa descarboxilasa y poder conseguir un beneficio desde el punto de vista motor del paciente con menos cantidad de medicación. Y esto se acompañaría de una mejoría en la calidad de vida y en los estudios de neuroimagen funcional también de un incremento de la actividad dopaminérgica a nivel del estriado. Y también, por ejemplo, otra posibilidad sería la administración de un factor neurotrófico a nivel cerebral, ¿no? Esto es un ensayo muy preliminar, fase 1, que se está llevando a cabo en los países nórdicos. 2 a 6 pacientes trataron con placebo, 6 recibieron una dosis más bien baja y otros 5 recibieron una dosis alta, ¿no? Y se les realizaron una intervención quirúrgica para colocar un dispositivo que lo que hace es liberar este factor neurotrófico, ¿no? Aquí podemos ver los resultados en cuanto a los eventos secundarios, que más bien fueron leves a moderados. Y aquí vemos pues el grupo tratado con la dosis más baja, pues no hubo beneficio, pero sí en el grupo tratado con la dosis más alta, después de 24 semanas de 6 meses de seguimiento, una reducción en el 11% en la parte motora de la UPDRS. Vemos la diferencia con respecto al placebo. Y también vemos aquí, por ejemplo, un sujeto que se trató con placebo, no hubo diferencias a nivel estriatal, pero sí en un paciente que se trató con el factor neurotrófico. Aquí vemos un incremento de la actividad en lo que es la prueba de neuroimagen funcional, de tal manera que sería otra vía de investigación. O incluso, por ejemplo, esto es un ensayo clínico que se acaba de publicar, un ensayo fase 1 realizado en Estados Unidos muy reciente, que es un trasplante alogénico de células mesenquimales de médula ósea que se administran por vía intravenosa, ¿no?, en una única administración. Fueron 20 pacientes y es un estudio abierto sin grupo placebo comparativo. Lo que observaron que fue, pues bueno, vemos a lo largo del seguimiento, sobre todo en los pacientes que recibieron las dosis más altas del trasplante, el grupo C y el grupo D, pues vemos, se produjo una reducción significativa de marcadores de inflamación. Aquí veis, por ejemplo, el TNF-alfa, y esto se acompañó en el grupo D, que recibió las dosis más altas, con un incremento de los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿no? A las 24 semanas se observó un incremento de lo que es la perfusión a nivel del estriado y sobre todo a nivel del subtálamo, y esto se acompañó de una mejoría muy marcada desde el punto de vista clínico, ¿no? Aquí vemos los diferentes grupos. Esta sería la puntuación en la UPDRS y en la escala de la NDS de la UPDRS, y aquí vemos en lo que es la puntuación en lo que es la puntuación total, ¿no? Esta sería la parte motora. Y vemos como, por ejemplo, pues el grupo D, que fue el que recibió la dosis más alta, pues después de un año de la administración del trasplante, pues una reducción de 20 puntos en la puntuación total de la escala UPDRS de la NDS. De tal manera, y en general fue bien tolerada, solamente hubo un evento adverso que fue grave en un paciente que ya tenía una linfocitosis crónica de 4 años de evolución que desarrolló una leucemia, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, sobre todo por la vía de administración no invasiva, y los resultados que se producen. En base a esto, pues sería necesario un ensayo clínico frente a placebo. Pero a veces no es necesario algo tan complicado, ¿no? Y este es otro ensayo que se acaba de publicar, que es con lovastatina, ¿no?, a dosis de 80 miligramos al día. Entonces, las estatinas han demostrado en algunos modelos animales un efecto neuroprotector, y aquí en este ensayo tratan a un grupo con placebo, 40 pacientes, y a 37 que tratan con lovastatina a dosis de 80 miligramos, ¿no? Y vemos cómo hay, bueno, pues un seguimiento de 48 semanas y luego un periodo de lavado de 12 semanas, y vemos cómo el grupo tratado con lovastatina, pues hay una diferencia que es significativa con respecto al grupo tratado con placebo, ¿no? De tal manera que es muy interesante y será necesario ver el seguimiento de estos pacientes a largo plazo. Entonces, para acabar con la primera parte, con respecto a los tratamientos con un potencial, pues, curativo, o al menos de intentar enlentecer lo que es la progresión de la enfermedad, tendríamos que lo más avanzado es la inmunoterapia, pero tenemos otras muchas moléculas para intentar, pues, evitar que se pliegue o que se agregue esa alfa-sinucleína e incluso favorecer su degradación, ¿no?, su eliminación. Y luego, pues, tendríamos la terapia génica, otras moléculas que podrían tener un efecto neuroprotector. Y con respecto a las terapias sintomáticas, sabemos que el gold estándar es la levodopa. Y bueno, aquí tenemos en verde la comercializada, en amarillo la que está disponible en algunos países, y luego en azul la que está en investigación, ¿no? Dentro de las formulaciones orales, pues tendríamos Sinemet y Madopar comercializadas. Tenemos Ritari, que ya está comercializada, por ejemplo, en Estados Unidos.
Y luego estas dos que estarían en investigación, IPX203 y luego lo que es el accordion pill. Y dentro de las formulaciones no orales, pues tenemos duodopa, tenemos la levodopa inhalada, que también está comercializada en Estados Unidos, y luego tenemos pues en investigación en las formulaciones subcutáneas de AVI y de Neuroder. Y con respecto a las combinaciones, pues tenemos lo que es levodopa, carbidopa, entacapona, comercializada como Stalevo, y luego tendríamos en investigación pues estas dos moléculas, ¿no? Hay un trigel, que sería pues un gel que tendría levodopa, carbidopa y también entacapona. IPX203 parece que es una levodopa mixta que tiene un efecto agudo y un efecto sostenido y que es más potente que Ritari, ¿no? En este ensayo clínico vemos el efecto de las tres, ¿no? Vemos aquí como a las 2 horas el efecto sería más o menos parecida de las 3, reducen más de 20 puntos la puntuación en la UPDRS3, pero vemos como la levodopa de liberación inmediata a las 4 horas ya va desapareciendo el efecto. Con Ritari ese efecto en azul es más prolongado, pero todavía con IPX203 todavía es más prolongado, ¿no? Incluso 8 horas después hay una reducción de en torno a 5 puntos y es significativa esa diferencia con respecto a las otras dos levodopas, ¿no? Con respecto a la reducción del tiempo off, IPX203 frente a la levodopa convencional vemos en casi 3 horas y con respecto a Ritari en algo menos de 1 hora, ¿no? Y vemos cómo pues, el porcentaje de pacientes con un buen ON, pues después de 4, 5, 6, 7 horas prácticamente lo más significativo es los que reciben IPX203, de tal manera que sería una levodopa mixta que tendría este posible beneficio. Y luego tendríamos lo que es el accordion pill, que sería una levodopa, que es una píldora, una cápsula, que en este caso tiene unas láminas que están plegadas, se administra a nivel intragástrica y luego pues se va liberando de forma progresiva durante 8 horas aproximadamente, ¿no? Entonces lo que se ha visto, esto es un ensayo publicado en el 2019, fase 2, pues aquí lo que podemos observar, tanto en pacientes fluctuantes como no fluctuantes, cuando se compara lo que es el accordion pill con lo que es la levodopa liberación inmediata, aquí vemos como hay picos muy marcados con la levodopa liberación inmediata, pero el efecto es mucho más sostenido con el accordion pill. Y podemos observar pues, que podría producir una reducción del tiempo off, es un ensayo cruzado, y vemos de en torno a unas 2 horas, de tal manera que sería otra formulación de levodopa. Sabemos que hay un ensayo fase 3 también que estamos esperando resultados pues, para publicación, pues para poder ver los resultados, pero que sea una formulación de levodopa que podría de nuevo pues, permitir niveles más sostenidos de levodopa y esto reducir el tiempo off y también incrementar el tiempo on sin discinesias discapacitantes. Luego tenemos otra formulación que sería la levodopa inhalada, ¿no? Que en este caso sería para rescatar al paciente de lo que es el episodio off. Y en este caso es un ensayo publicado hace un par de años y vemos aquí lo que son los resultados frente a placebo, ¿no? Parece que el efecto ya se produciría a los 10 minutos y vemos la dosis de 60 y de 84 miligramos, ¿no? Prácticamente a los 30 minutos se consigue el máximo de beneficio, pero este se mantiene incluso después de 60 minutos, ¿no? Vemos una reducción de algo de más de 10 puntos en la UPDRS3. Aquí vemos la diferencia con respecto a placebo. En general, pues es bastante bien tolerada, aunque hay que destacar que hasta el 15% de los pacientes que reciben levodopa inhalada pueden desarrollar tos como efecto secundario. Y también hay algunos datos sobre el efecto de la levodopa inhalada pues a lo largo de los 4, 8 o 12 semanas, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, lo que es la puntuación, lo que es el cambio en la UPDRS3 y vemos con respecto a placebo, pues vemos este beneficio incluso hasta 60 minutos después, ¿no? De tal manera que vemos, por ejemplo, que el porcentaje de pacientes que presentan a las 12 semanas pues 60 minutos después de su administración, una mejoría del 30% al menos en la UPDRS3, pues vemos que es de un 33% frente al 13,8% del placebo. De tal manera que, en definitiva, parece que la levodopa inhalada pues es en general bien tolerada y que podría ser efectiva pues a largo plazo para producir un beneficio y rescatar al paciente del OFF incluso hasta 1 hora después de su administración. Y otro de los problemas de la levodopa realmente es que hay poca biodisponibilidad. Administramos levodopa, sería muy positivo intentar aumentar lo que es la absorción y la biodisponibilidad de la levodopa.
Esto es un ensayo que se publicó en el 2019, que sería con esta formulación, que en realidad lo que se trata es de aumentar lo que es la dosis de carbidopa, ¿no? Para intentar conseguir una mayor biodisponibilidad de la levodopa. Aquí tenemos con 65 miligramos y con 105 miligramos de carbidopa. Y se compara con levodopa, carbidopa en tacapona. Aquí vemos como la cantidad de carbidopa, por lo tanto, es mayor, y vemos cómo se consiguieron resultados de reducción del tiempo off o incremento del tiempo on. Y esto también está en investigación. Y otra posibilidad sería, por ejemplo, con un procinético intestinal, ¿no? Que no solamente podría mejorar los síntomas gastrointestinales, sino también aumentar lo que es la absorción y la biodisponibilidad de la levodopa. Y este es un ensayo que se publicó con camicinal. 17 pacientes se trataron con placebo y 36 con camicinal. Y vemos que el grupo tratado con placebo, pues después del seguimiento hubo un incremento del tiempo de hasta 1 hora, y en cambio este otro grupo se redujo en 1,32 horas, ¿no? De tal manera que había una diferencia entre ambos grupos de más de 2 horas, ¿no? De tal manera que con un procinético intestinal no solamente mejoramos síntomas gastrointestinales, sino que favorecemos la absorción de la levodopa, su biodisponibilidad, y podemos producir una mejoría sintomática. Y con respecto a lo que son las infusiones, pues destacar sobre todo la formulación de AVI y la de Neuroder para administrar por vía subcutánea, ¿no? Esta sería la de AVI, que en realidad es un profármaco, es fos-levodopa, fos-carbidopa, que se transforma a nivel periférico en levodopa-carbidopa, atraviesa la barrera hematoencefálica y actuaría a nivel cerebral, ¿no? Entonces, esto es una publicación muy reciente en Annals of Neurology, y lo que se observa es que por una parte es muy soluble, y esto sería positivo para poder administrar por vía subcutánea. Y luego aquí vemos los resultados, aquí vemos lo que son las horas en cuanto a lo que es la infusión, los niveles tanto de levodopa en azul como de carbidopa, ¿no? Y aquí vemos con diferentes regímenes en cuanto a las concentraciones de levodopa y carbidopa. Pero vemos como hay un patrón común, que en general es pues que niveles bastante estables, digamos, a lo largo de lo que es la infusión, ¿no? Y en cambio aquí vemos los niveles cuando se administra tratamiento convencional, los picos de levodopa son muy significativos, ¿no? E incluso aquí vemos resultados en cuanto a lo que es la administración más a largo plazo, ¿no? Hasta incluso 72 horas, ¿no? Y a lo largo de todo lo que es la administración después de 3 días, pues los niveles de levodopa y los niveles de carbidopa muy estables, ¿no? Y lo que podemos observar, por ejemplo, estos datos de un ensayo fase 1, donde los pacientes se randomizaron se seleccionaron a tratar con la infusión de ABB 951 durante 28 días, ¿no? Y se hizo una comparación de la respuesta con respecto a la situación de los pacientes en la fase de screening, ¿no? Y aquí vemos un poco la diferencia, ¿no? Los pacientes tratados con la infusión mucho más estables que los pacientes tratados con lo que es la medicación convencional, ¿no? Y en concepto de probabilidades, pues aquí lo vemos, ¿no? La probabilidad de presentar tiempo off a lo largo de todo el día siempre es menor en los pacientes tratados con la infusión, dependiendo del momento del día puede ser más o menos significativo, pero vemos siempre menor en los pacientes tratados con la infusión frente a los que recibieron lo que es la levodopa convencional. Y, por ejemplo, algo bastante llamativo sería que el incremento, la probabilidad de presentar un ON sin discinesias a primera hora sería muchísimo mayor, más de 40 veces es la probabilidad en la infusión con respecto a lo que es el tratamiento convencional. De tal manera que con esta formulación de AVI, que se administra 24 horas, podríamos reducir el tiempo off, incrementar el tiempo on y sobre todo, por ejemplo, también este off matutino podría haber una mejoría significativa. Y la otra molécula es la de Neuroder, que se está investigando tanto con un régimen de 24 horas al día como de 16 horas al día, y los resultados también son favorables. Uno de los aspectos que hay que vigilar siempre son los efectos secundarios, y aquí podemos ver, ¿no? Después de 18 meses de seguimiento por vía subcutánea, pues un paciente que lo tolera bastante bien, y aquí vemos un paciente que tiene, por ejemplo, nódulos y hematomas, ¿no? Y en algunos datos que se han presentado, pues vemos cómo los nódulos o los hematomas pueden aparecer prácticamente en 1 de cada 3 pacientes a largo plazo, ¿no? Estos son datos de una publicación que acaba de salir ahora del ensayo fase 2 de Neuroder, y aquí vemos que son pacientes que se tratan o bien con una infusión de 24 horas o bien 14 horas. Aquí vemos la reducción del tiempo off, son 28 días de administración. Y aquí vemos en los tratados 24 horas de prácticamente 3 horas de reducción del tiempo off, menos aquellos que reciben la infusión 14 horas,
y aquí vemos como en general pues podríamos hablar de una reducción media de unas 2 horas de tiempo off. Y aquí vemos también el incremento del tiempo on sin discinesias discapacitantes de casi 4 horas en los que reciben la infusión 24 horas, ¿no? Y con respecto a los eventos secundarios, pues en general lo más destacable serían los problemas que puede haber a nivel local en lo que es el lugar de la administración, ¿no? Por lo tanto, con las formulaciones subcutáneas de levodopa, pues podríamos incrementar el tiempo on de forma significativa y habría que ver un poquito los resultados en cuanto a efectos secundarios a largo plazo a nivel local. Y luego también sabemos que la apomorfina sublingual pues está comercializada ya en Estados Unidos y también sería, en este caso, el concepto de administrarlo para rescatar al paciente del OFF, ¿no? Y bueno, esto es una publicación muy reciente donde, bueno, se compara el efecto de lo que es la levodopa carbidopa, y aquí vemos lo que es la apomorfina sublingual, ¿no? Y vemos como el efecto es bastante potente, ¿no? Porque a los 15 minutos se reduce 12 puntos la UPDRS-3 y vemos como el efecto es máximo entre los 30 y 45 minutos, pues incluso hasta de 26 puntos en la UPDRS-3. Y luego ya el efecto poco a poco empieza a desaparecer con la apomorfina sublingual y sabemos que ese efecto es más mantenido con una vida media más larga en el caso de la levodopa carbidopa. Pero podríamos decir que tiene un efecto rápido para rescatar al paciente del OFF. Y los datos que se han visto en lo que es, bueno, en los ensayos clínicos, en lo que es la fase abierta, incluso aquí vemos con seguimiento a 48 semanas, a 36, 48 semanas, que el comportamiento es muy parecido, ¿no? Es decir, pues el paciente a los 30 minutos presenta incluso hasta unos 20 puntos de mejoría en la UPDRS y este efecto se mantiene incluso hasta 1 hora después de su administración. Por lo tanto, es un efecto potente y mantenido al menos durante 1 hora y después incluso pues de 1 año de administración de lo que es la apomorfina sublingual, ¿no? Tal vez uno de los problemas más importantes son los efectos secundarios, porque por ejemplo en datos de este ensayo seguimiento a largo plazo, en el caso de la apomorfina sublingual, abandonaron el 49% de los pacientes y bueno, de ellos pues una gran mayoría por eventos secundarios, ¿no? Que puede haber dopaminérgicos por la propia apomorfina, incluso a veces puede haber algún problema a nivel orofacial en cuanto a edema o inflamación. Y también se está investigando, aunque estos son datos muy preliminares, que se presentaron el año pasado en la ENDIES, lo que es otra vía de administración de la apomorfina, que sería en este caso la inhalada, ¿no? Son muy pocos pacientes, aquí vemos diferentes dosis, pero bueno, vemos como a los 11 minutos con la dosis de 3 miligramos se produciría el efecto máximo y luego empieza a producirse ya un empeoramiento. Entonces, aunque es algo muy preliminar, parece que esta vía de administración, pues a priori el efecto podría ser menos potente y menos mantenido en el tiempo. Y luego, por supuesto, también está la amantadina retardada, que también está disponible, comercializada en Estados Unidos, que, bueno, es un fármaco que produce por una parte, lo que es reducir el tiempo ON con discinesias discapacitantes, es decir, es un fármaco antidiscinético y que reduce las discinesias, pero también produce un incremento de lo que es el tiempo ON sin discinesias discapacitantes, ¿no? De tal manera que es un fármaco en este sentido interesante porque no solo tiene esa acción antidiscinética, sino aumentar el tiempo ON sin discinesias discapacitantes, ¿no? Sabemos que es una administración diaria, a diferencia de la amantadina convencional, y que equivaldría a 320 miligramos de la amantadina que tenemos disponible y que utilizamos nosotros en España, ¿no? Y en general podríamos decir que bastante bien tolerada. Por lo tanto, para ir acabando simplemente con respecto al efecto sintomático, pues tenemos pues diferentes terapias, sobre todo tal vez hacer hincapié en las nuevas formulaciones de levodopa, la vía subcutánea, que en los próximos años pues tendremos resultados y veremos si lo tendremos disponible para poder utilizar en los pacientes con Parkinson. Y luego también pues otras formulaciones de otros fármacos, como por ejemplo lo que es la apomorfina o tenemos por ejemplo la amantadina retardada. Y con respecto al tratamiento no farmacológico, pues decir que es avanzado en el caso de la estimulación cerebral profunda. Por ejemplo, a día de hoy disponemos de algunas softwares que nos permiten, por ejemplo, visualizar perfectamente dónde está colocado lo que es el electrodo dentro de lo que es la diana terapéutica, y esto permite pues, que podamos hacer la estimulación y seleccionar, por lo tanto, el polo, pues no a ciegas, digamos, tipo ensayo-error, sino ya incluso viendo exactamente cuál es el que más conviene, ¿no? Y estos son datos que se presentaron el año pasado, por ejemplo, para empezar a programar la estimulación en el paciente, pues vemos como el tiempo puede ser de unos 20 a 25 minutos, mucho menos que el tiempo que llevamos de forma habitual cuando se hace a ciegas, ¿no? Algo que también se sabe, bueno, pues que tenemos disponibles la estimulación direccional, ¿no? Que permite
redirigir lo que es la corriente en función de lo que nos interesa estimular, ¿no? Para conseguir un mayor beneficio de la terapia y menos efectos secundarios. Y en el ensayo PROGRESS precisamente se comparó la estimulación direccional con la omnidireccional y bueno, lo que se quería era evaluar lo que es la ventana terapéutica y se observó con la estimulación direccional, pues bueno, a los 3 y a los 12 meses había un incremento de la ventana terapéutica de un 40%, es decir, se podía conseguir más intensidad de estimulación con menos efectos secundarios, ¿no? Sin efectos secundarios, de tal manera que esto permitiría la estimulación direccional, pues a priori tener más margen para una estimulación y conseguir un beneficio de la terapia, ¿no? Y en líneas generales, pues más de la mitad de los pacientes y de los clínicos prefirieron lo que es la estimulación direccional frente a lo que es la omnidireccional. O también se discute y se habla mucho a día de hoy pues, de la estimulación adaptativa, ¿no? Es decir, que realmente no la estimulación sea siempre igual, sino que en función de las necesidades del cerebro la estimulación pueda variar, ¿no? Y pueda ser de mayor o menor intensidad, ¿no? Y en ese sentido pues hay algoritmos y hay algunos ensayos que se están llevando a cabo. Y un ejemplo es esta publicación que se publicó el año pasado y bueno, en este caso eran pocos pacientes, pero que se comparó, en este caso, lo que es la estimulación cerebral profunda convencional con lo que es la adaptativa, ¿no? Entonces, en líneas generales, el mensaje fue que, bueno, pues ambas tipos de estimulación producían mejoría de los pacientes desde el punto de vista motor. Aquí vemos los cambios en la OPRS en lo que es la parte motora y vemos, por ejemplo, en los scores de bradicinesia y de temblor, pues que ambas te producían beneficio. Tampoco había diferencias claras entre una y otra, pero una de las cosas que sí que se observó es que la estimulación adaptativa podría producir un menor empeoramiento del lenguaje con respecto a lo que es la estimulación convencional, ¿no? De tal forma que, bueno, pues también podría ser algo beneficioso, ¿no? Y es algo que en el futuro pues, se va a desarrollar. Y luego también tenemos avances importantes en cuanto al IFU, los ultrasonidos que se utilizan pues, de forma focalizada a alta intensidad para producir una ablación de la diana terapéutica. Este es el ensayo que se acaba de publicar bueno, en el New England y aquí vemos que son pacientes con enfermedad de Parkinson muy asimétrica y con componente de temblor y bueno, es un ensayo doble ciego frente a lo que es el procedimiento placebo y aquí vemos la respuesta en rojo de los que recibieron la terapia placebo y los que recibieron realmente lo que es la terapia con ultrasonidos, ¿no? Y vemos cómo hubo una diferencia pues de 8 puntos en la puntuación de la parte motora de la escala UPRS de la N10 y aquí vemos cómo el beneficio se observó a los 2 meses, a los 4 meses con esa diferencia significativa que fue el endpoint, el objetivo principal del estudio y vemos cómo a los 12 meses los pacientes tratados con IFU pues tenían este beneficio en cuanto a la respuesta, ¿no? De tal manera que en el futuro pues puede ser una terapia pues útil en pacientes con Parkinson asimétrico con componente de temblor para hacer una subtalamotomía. Y también se está investigando con el LIFU, que sería, bueno, los ultrasonidos, pero en cambio, en vez de alta intensidad, con baja intensidad, ¿no? En este caso lo que se intenta es conseguir una neuromodulación para abrir lo que es la barrera hematoencefálica, ¿no? Y el mismo grupo, excelente equipo de trabajo, el doctor Obeso, pues también está investigando con LIFU para abrir la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces presentaron el año pasado en la N10, pues resultados con una serie de 8 pacientes y lo que observaban era la apertura de la barrera hematoencefálica y aquí vemos como 24 horas después la barrera seguía abierta, pero 7 días después ya esa barrera decía cerrada, ¿no? Entonces eran pacientes con enfermedad de Parkinson y disfunción cognitiva y observaban si podría haber un beneficio, ¿no? Entonces en los estudios de neuroimagen con PET no observaron beneficio, pero sí en algunas escalas, ¿no? Y demostraron esta apertura de la barrera hematoencefálica transitoria, ¿no? Y sabemos que en pacientes con Alzheimer también se está investigando y bueno, se intenta ver la posibilidad de que con esta terapia se pueda abrir la barrera también para favorecer la administración de fármacos que puedan actuar más a nivel del sistema nervioso. Y esto sería ya la última diapositiva, que sería el ejemplo también de la estimulación magnética transcraneal. Este es un ensayo clínico que también se ha publicado ya. Y sería en pacientes con Parkinson y con dolor. Entonces se randomizaron 52 pacientes a recibir estimulación magnética transcraneal frente a no. Y bueno, se les hizo durante una semana una visita después de la terapia y luego ya un seguimiento pues 3 semanas después y más de 5 semanas después, ¿no? Y aquí vemos lo que es la respuesta, como en rojo serían los que recibieron el tratamiento y en azul serían los que recibieron la terapia placebo, la terapia engaño, y vemos cómo hay un beneficio ya en la visita 2, no solamente en cuanto al dolor, sino también en cuanto a, por ejemplo, la afectación motora. También
vemos pues cambios en cuanto a la calidad de vida o en cuanto, por ejemplo, a lo que es el estado de ánimo o la ansiedad, ¿no? De tal manera que esta estimulación magnética transcraneal pues podría producir beneficios en síntomas motores y síntomas no motores en pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, bueno, disculpad que haya ido un poquito rápido porque era bastante información, pero bueno, las conclusiones con respecto a la investigación que hay con respecto a las terapias en enfermedad de Parkinson es que en realidad hay mucha investigación en marcha y lo sabemos. A corto o medio plazo podríamos tener información sobre el efecto de la inmunoterapia. A medio o largo plazo también podríamos tener información sobre otras terapias que tendrían un fin potencialmente curativo, o al menos enlentecer la progresión de la enfermedad y evitar lo que es la expansión, lo que es la propagación de esa alfa-sinucleinopatía que se produce en la enfermedad de Parkinson. Dentro de los tratamientos sintomáticos hemos visto que hay muchos en investigación, tal vez pues destacar las nuevas formulaciones de levodopa y sobre todo lo que es la infusión subcutánea. Sabemos que hay ensayos en marcha y bueno, dentro de poco pues tendremos resultados al respecto. Y por supuesto decir que hay avances en otras terapias como por ejemplo el IFU o por ejemplo la estimulación cerebral profunda, cada vez más herramientas para poder hacer una terapia más precisa. Nada más, simplemente dar las gracias de nuevo a la SEN, de nuevo a Teva y por supuesto a todos vosotros. Desde el grupo de estudio de trastornos del movimiento hemos puesto en marcha este curso formativo que esperamos que sea de vuestro interés y que sería muy productivo. Muchas gracias. Hola, soy Mónica Curtis y como sabéis, ahora lo que vamos a hacer es pasar a los casos clínicos. Yo os voy a presentar a un chico joven que vino a la consulta y esto es lo que él comentaba. Objetivo respecto a mí mismo, porque ahora sí que tengo esa sensación de que voy más lento, de que te duele el hombro, pero realmente si soy honesto, hasta hace justo 2 meses me empezó a doler el hombro, después a partir del 31 de julio empezó a doler el hombro y me tuve esa sensación extraña y distinta cosa es la mano. Lo cierto es que la mano sí que he notado que utilizo más el lado izquierdo, la mano izquierda para hacer movimientos de precisión y también yo soy diestro y también he notado que a veces en estos últimos años, 3-4 años, pues puede haber momentos que se me haya agarrotado de manera y que yo no pues tocaba la guitarra 2 horas y notaba que se me agarrotaba la mano y digo, ¿por qué no? Bueno, como veis, es un varón diestro, joven, y lo que él cuenta es que desde hace 3 o 4 años pues se le agarrota la mano derecha, lo relaciona con el cansancio, pues cuando lleva varias horas tocando la guitarra, por ejemplo. Desde hace 3 años, que no lo he comentado en el vídeo, pero él también refiere que tiene un temblor en el miembro inferior derecho. Y le pasa cuando está sentado, cuando está en reposo, cuando camina, cuando está haciendo cosas que también es muy deportista, no le pasa. También cuenta que progresivamente pues, está utilizando más la mano izquierda, porque la mano derecha pues, está un poco más torpe para hacer esos movimientos de precisión, ¿no? Como él contaba. En cuanto al dolor, refiere que es de instauración pues, de hace pocos meses, de hace 2 meses que le duele el hombro derecho. No refiere otros síntomas motores, no tiene dificultades para caminar, no le cuesta levantarse las sillas, tampoco girarse en la cama, etc. Y tampoco cuenta síntomas no motores. En cuanto a antecedentes personales, no tiene ninguno de interés y antecedentes familiares cuenta que una abuela suya ha tenido temblor, pero debutó con 85 años. Padres sanos, hermanos sanos y no hay antecedentes de trastornos del movimiento, ni tampoco psiquiátricos ni de deterioro cognitivo en su familia. Esta es una exploración a la semana de esta inicial, porque le vio un compañero mío que lo remitió a la unidad de trastornos del movimiento. Y bueno, he pixelado la imagen porque, como bien sabéis, la verdad es que creo que tenemos que tener muchísimo cuidado con el tema de la privacidad de nuestros pacientes y a veces puede, a veces puede distraer un poco el tema de la pixelación, por lo cual os pido excusas. Pero en este caso voy a tener la presentación en silencio y os voy a ir contando un poco lo que vamos viendo. Veis que el hombro derecho no lo eleva como el hombro izquierdo, incluso en reposo parece que está un poco descendido. Aquí le he pedido que haga, pues que estire los brazos. Veis que tiene una postura distónica del miembro superior derecho.
con flexión metacarpofalángica. Aquí le he pedido que haga los movimientos alternantes. ¿Veis que incluso con la otra mano, que es la izquierda, parece que hay algo de bradicinesia? Los movimientos de tapping también son rápidos, pero pierde amplitud, ¿eh? Claramente pierde amplitud. En la derecha le cuesta más. Y donde más limitado está sí que es a nivel proximal, que como veis, con los movimientos de pronosupinación vais a ver que la postura distónica la tiene todo el rato y también tiene un temblor en el miembro inferior derecho, que es bastante rápido, y veis que está bastante limitado, sobre todo a nivel proximal. La marcha es bastante buena. Aquí he mantenido el sonido para que oigáis el golpe de tacón. Muy bien. Vuelta hacia mí. Y lo que veis sobre todo es que el miembro superior derecho prácticamente no lo utiliza al caminar, ¿no? El braceo está disminuido. Bueno, entonces, ante una persona así que viene a nuestra consulta pidiendo nuestra ayuda, vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos a hacer un diagnóstico sindrómico. Estamos hablando de un varón joven, tiene 37 años, con un parkinsonismo claro, ¿no? De bradicinesia, temblor y también distonía, y es de predominio derecho, aunque yo creo que podemos decir que el lado izquierdo está algo tocado también, y que estamos hablando de una enfermedad de 4 años de evolución, por lo que él cuenta por su historia, son básicamente 4 años, primero agorrotamiento, luego temblor y luego más bradicinesia con ese lado. Entonces estamos hablando que debutó en torno a los 33. En cuanto al diagnóstico etiológico, ¿qué tenemos que estar ahí barajando, ¿no? En nuestra cabeza? Bueno, pues evidentemente se puede tratar, ¿no? De una enfermedad de Parkinson idiopática o genética. Habría que pensar en lo genético, pero en el inicio temprano. En cuanto a los parkinsonismos atípicos, sería bastante más raro. Quizás tenemos que tener en el radar la atrofia multisistema por el tema de la edad, sobre todo, porque las otras son de raro debut en un paciente tan joven. Aunque este síndrome córtico-basal podemos tener algo en mente, ¿no? Ya que es tan hemicorporal lo que tiene. La distonía con respuesta a dopa la tenemos que tener también en el radar. Las enfermedades por depósito de hierro, por supuesto, persona joven con parkinsonismo y distonía, también la enfermedad de Wilson, no olvidarnos del Huntington, que también puede debutar así en gente joven. Las SCAS, sobre todo las CAT3, puede dar parkinsonismo y distonía. Y luego otros parkinsonismos que sería más raro, porque el parkinsonismo ligado al X, como sabéis, es frecuente, pero en la población filipina. La distonía y parkinsonismo y instauración rápida no parece, porque esto ya digo, estamos hablando de una historia de 3-4 años de evolución. Y la GM1 gangliosidosis es también bastante infrecuente, ¿no? Pero bueno, también tenerla en el radar. En cuanto a pruebas, ¿qué pedir? Podemos no pedir nada, está clarísimo, empezar con tratamiento, pedir una analítica con una resonancia y un DAT scan, analítica, a lo mejor lo que toca es pedir una resonancia cervical, o analítica, resonancia y DAT scan. Os doy así unos segundos para pensarlo. Y la verdad es que yo pensé que lo suyo era una analítica, una resonancia por lo menos, para descartar lo que hemos comentado, esas enfermedades por depósito de hierro, el Wilson, etc. Y el DAT scan, yo creo que ahí se podría discutir, pero sobre todo el DAT scan nos ayuda a distinguir lo que tiene este paciente de una distonía con respuesta a levodopa, por ejemplo. Entonces, en este caso yo creo que sí que merece la pena pedirlo. Aquí os voy a contar los resultados. El paciente volvió a la consulta con una analítica rigurosamente normal. Aquí está su resonancia. Como sabéis, nos tenemos que fijar pues, en el cerebelo, que vemos que no está atrófico, el cuerpo calloso tampoco. Los ganglios de la base, veis aquí en este corte axial que no se ven depósitos de hierro, también muy importante. En cuanto a lo que es el puente y el mesencéfalo, pues también son normales, y ahí con esto pues, podemos descartar esas otras entidades en las que la atrofia multisistema, como sabéis, veríamos el signo de la cruz que no vemos, lo que son los, voy para atrás para que veáis los pedúnculos cerebelosos que también son normales y podemos ver hiperintensidades en la atrofia multisistema, por ejemplo. Entonces,
Este es un DAT-scan. Como veis, es un DAT-scan no de muy buena calidad, pero está completamente desestructurado, ¿no? Lo que es el caudado y el putamen, hay una hipocaptación general y en este caso de predominio izquierdo que concuerda con su clínica, que es de predominio derecho. O sea, que concuerda con lo que estamos viendo. Entonces yo creo que podemos concluir que estamos ante una enfermedad de Parkinson de inicio temprano. Aquí veis el DAT-scan así un poco más enfocado. Y ahora tendríamos que pensar cómo tratar a este paciente. Podemos iniciar levodopa, podemos iniciar levodopa con un inhibidor de la CONT, poner un agonista dopaminérgico, un inhibidor de la MAO, un antidepresivo. Esto es un poco lo que a mí se me ocurría. La verdad es que en este caso mi elección sería empezar con un inhibidor de la MAO, en este caso con rasagiline, porque es un paciente de inicio. Y de hecho así fue y la verdad es que fue muy bien el paciente. Cuando necesite más, y en este paciente ha necesitado más, yo la verdad es que le llevo siguiendo ya desde hace 10 años y la verdad es que ha tenido una enfermedad de Parkinson que ha evolucionado, está evolucionando muy, muy lentamente. Pero bueno, cuando nos planteamos ante un paciente joven que con la rasagiline está bien, pero no del todo bien controlado, podemos plantearnos añadir un agonista, añadir dopamina a dosis bajas, en este caso que tiene bastante distonía, añadir un anticolinérgico, yo creo que también es una opción, añadir amantadine, también por lo mismo, porque tiene un poquito de temblor, porque tiene algo de distonía, e incluso un beta bloqueante, porque para el temblor, en este caso, pues también lo hemos usado. La verdad es que hemos usado todo lo que está aquí planteado porque todas son válidas. Y básicamente ahora está pues prácticamente con todos estos fármacos que veis aquí. En cuanto a más pruebas, yo creo que en un paciente de estas características sí que es importante tener un estudio genético y también decirle al paciente que se apunte en esta, en esta página web de la Michael J. Fox para encontrar ensayos clínicos. Porque, bueno, como sabéis, tenemos que planificar un tratamiento a largo plazo y un ensayo clínico siempre puede ser una opción para un paciente joven como este. Y ya solamente me queda daros las gracias por vuestra atención y espero que os haya servido el caso. Hola, buenas tardes. Dentro del primer bloque sobre la enfermedad de Parkinson, en el que consta del Parkinson en fases iniciales, les voy a presentar un caso clínico para repasar algunos de los contenidos que se han hecho durante el módulo teórico. El caso clínico es el de un varón que vimos en nuestra consulta, en nuestra unidad de trastornos del movimiento, de 54 años, que realiza su primera visita en junio del 2018. El paciente consulta por un cuadro de temblor y sobre todo de torpeza y dificultad en manipular los objetos y las tareas finas con la mano derecha, fundamentalmente de un año de evolución. Como antecedentes personales, solo era hipertenso en tratamiento con enalapril y cuando le exploramos, pues tenía en la UPDRS-3, la parte motora, una puntuación de 6. No refería a otros síntomas no motores, el paciente estaba activo, trabajaba como contable en una empresa y le producía una gran incapacidad este cuadro. Barajando con él las distintas opciones, pues se decidió iniciar el tratamiento con un agonista dopaminérgico, en concreto con pramipexol, una subida progresiva según íbamos contactando con el paciente y nos decía que tenía un buen control de los síntomas, llegando hasta una dosis de 1,05 miligramos al día. Durante ese semestre y en la visita de diciembre, el paciente estaba contento desde el punto de vista motor, era capaz de desenvolverse en su trabajo perfectamente, de realizar todas las actividades que había ido perdiendo de destreza, como abrocharse botones, etcétera. La exploración había mejorado, la UPDRS motora en ON era de 2, sin embargo, pues la mujer refería que habían sufrido unos problemas como cierto grado de hipersexualidad y un aumento sobre todo en juegos de apuestas deportivas y que estaba un poco ya interfiriendo en sus actividades porque iba pues, a jugar y a veces descuidaba el trabajo, estaba gastando dinero de más. Entonces, bueno, pues consultándolo le informamos a la paciente de que podía tratarse de un efecto secundario del pramipexol en relación con un trastorno del control de impulsos y que lo adecuado sería reducir o suspender el pramipexol y entonces para el control de sus síntomas motores íbamos a iniciar tratamiento con levodopa directamente.
paciente. Entonces se fue bajando el pramipexol de manera progresiva, aunque de una manera rápida, porque los síntomas que refería, sobre todo el juego, pues estaba interfiriendo bastante en su vida, y se inició Sinemet también de manera progresiva. Pero al mes siguiente la mujer llama por teléfono y realiza una consulta telefónica y nos comenta pues, que desde la última visita le había llamado la atención que más o menos de una forma bastante brusca había empezado con mucha apatía, con un cuadro de cansancio importante y con un dolor así un poco indefinido, no localizado en ningún sitio concreto, en las piernas cuando andaba. Al paciente ya estaba en la bajada de pramipexol, lo había suspendido casi del todo y estaba tomando por ahora en una subida gradual todavía Sinemet Plus medio y medio, y se le aconsejó que siguiera con la misma subida y le añadimos al tratamiento duloxetina pues para tratar estos síntomas un poco de depresión y dolor. Tras otro mes o 2 meses de tratamiento y de seguir la pauta que le habíamos mandado con el Sinemet, la mujer vuelve a consultar y nos dice que no ha mejorado nada. Leemos en consulta y entonces pues observamos que el paciente motormente está bien, pero nos refiere a este cuadro de cansancio, dolor y apatía. Y ante el antecedente de haber retirado el pramipexol recientemente y de una manera más o menos rápida, se diagnosticó de síndrome de abstinencia de agonistas dopaminérgicos. Entonces, lo que se hizo, como veremos luego, es intentar, como no había mejorado con la duloxetina ni con el aumento de la levodopa, reintroducimos el mirapexin a dosis de 0,26 con leve mejoría y subimos de manera muy lenta, como en un mes, hasta 0,52. Y con eso se consiguió controlar los síntomas de apatía y dolor, seguía teniendo una leve tendencia al juego, pero controlable con medidas externas. Y a los 6 meses decidimos retirar el mirapexin gradualmente y mucho más despacio, ya que el problema del trastorno del control de impulsos era mucho más leve y se consiguió que mejorase la ludopatía y no empeoraron estos síntomas no motores. O sea que a la segunda vez que se retiró el pramipexol se consiguió que no aparecieran estos signos de apatía, cansancio y dolor. Entonces, un poco por recordar que el síndrome de abstinencia agonistas se produce cuando se interrumpe bruscamente la terapia dopaminérgica, al igual que también se puede producir el síndrome neuroléptico maligno. Los síntomas de abstinencia de agonistas dopaminérgicos pueden incluir tanto apatía, depresión, cansancio como en nuestro paciente. En ocasiones también se produce ansiedad, sudoración y no suelen responder a la reposición con levodopa. No ocurre en todos los casos, pero sí que de una manera importante pues puede ocurrir hasta en 1/3 de los pacientes. Y algunos datos sugieren que son más proclives los pacientes que ya han tenido previamente trastornos del control de impulsos y los que reciben una dosis diaria alta de agonistas de la dopamina. Esto parece que tiene que ver con el papel de la dopamina y los agonistas dopaminérgicos en los circuitos mesocórtico-límbicos que participan en los mecanismos de recompensa y que tienen también parte en la adicción como otras sustancias como por ejemplo la cocaína. Entonces por eso parece que los pacientes que tienen alguna alteración en estos circuitos límbicos frontosubcorticales pueden tener más problemas de adicciones y luego del síndrome de abstinencia a los agonistas dopaminérgicos. Entonces, como conclusión, un poco recordar que antes de reducir e interrumpir los agonistas dopaminérgicos siempre debe informarse a los pacientes, que aunque hay que hacerlo de manera lenta, esto no excluye totalmente que puedan aparecer estos síntomas. Entonces, siempre que se vaya a suspender, aunque sea muy lentamente, hay que vigilar estrechamente a los pacientes durante la interrupción de los mismos. Y en el caso de que aparezcan síntomas de abstinencia que suelen aparecer de manera brusca y que estos sean intensos y persistentes, se puede considerar, como hicimos en nuestro caso, readministrar temporalmente el agonista dopaminérgico con la dosis mínima eficaz. Y lo que hemos dicho también, a pesar de que esto ocurre más frecuentemente con la abstinencia brusca, también con la abstinencia progresiva puede aparecer. Con lo cual, siempre tenemos que tener cuidado en estos pacientes de vigilar tanto el trastorno del control de impulsos como la posterior abstinencia que puede producirse. Esto tanto en pacientes con Parkinson inicial como en nuestro paciente, pero también lo hemos visto en otros casos de Parkinson avanzado, como por ejemplo cuando suspendemos los agonistas dopaminérgicos después de un estimulador cerebral o después de incorporar la duodopa, con lo cual es un factor muy importante que puede producir una gran incapacidad y difícil de controlar y de tratar. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Nuria López Ariztegui de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Universitario de Toledo. Y como dice el título de mi presentación, vamos a tratar un caso en el que hay que recordar que en la enfermedad de Parkinson no son todos síntomas motores, también hay síntomas no motores que pueden impactar en la calidad de vida del paciente.
Se trata de un paciente varón de 51 años, diestro, natural de Uruguay y trabajador en la hostelería. Como antecedentes hay que reseñar hiperglicemia, sobrepeso y fumador de 20 cigarrillos al día. Tiene una discopatía lumbar L5 sin datos de radiculopatía con lumbalgias ocasionales y sin antecedentes familiares reseñables. El paciente consulta por primera vez a los 47 años en neurología general por clínica de aproximadamente un año de evolución de temblor en ambas piernas, en reposo y con la bipedestación estática. Además refería torpeza y lentitud de movimientos en el brazo izquierdo, con cierta dificultad para realizar movimientos finos sin interferencia funcional con su vida diaria. Les refería que dormía bien, con escasas ensoñaciones, pero no había datos de trastorno de conducta sueño-REM. Como síntomas no motores destacaban hiposmia desde hacía años, ánimo bajo, cierta apatía que el paciente relacionaba con una ruptura sentimental reciente y refería ocasionales episodios de disfunción eréctil. En la exploración, el paciente mostraba una rigidez en rueda dentara en el brazo izquierdo que empeoraba con las maniobras de facilitación, marchas sin tracción en el brazo izquierdo, girios levemente descompuestos, temblor de reposo en extremidades izquierdas y cierta bradicinesia en el finger y toe tapping. Se realizó una resonancia cerebral sin alteraciones y con el diagnóstico de enfermedad de Parkinson se inició tratamiento con rasagiline 1 miligramo diario. Los niveles de recomendación de las guías de la SEN sobre el tratamiento de la enfermedad de Parkinson nos dicen que los inhibidores de la MAOB selectivos, selegilina y rasagiline, son fármacos antiparkinsonianos eficaces y que la rasagiline es eficaz en monoterapia en pacientes de nuevo. Además, como nivel de recomendación B, se considera que la rasagiline tiene un efecto modificador del curso de la enfermedad de Parkinson en estadios iniciales, por lo cual en pacientes con enfermedad de Parkinson de reciente comienzo y con leve afectación funcional, como es el caso de nuestro paciente, se puede iniciar el tratamiento sintomático con selegilina o rasagiline con un grado de recomendación A. En la siguiente valoración, ya en la unidad de trastornos de movimiento, cuando el paciente tenía 48 años, refería que había tenido una buena tolerancia a la rasagiline, no tenía una gran mejoría desde el punto de vista motor, algunos días se encontraba mejor que otros y seguía contando cierta lentitud global, sensación de rigidez, temblor intermitente y torpeza en los movimientos finos de la mano izquierda. Persistía con ánimo bajo y apatía. Era completamente independiente para las actividades de la vida diaria y no tenía ningún problema para la marcha. En la exploración de la MDS o PDRS destacaba en la parte 1, puntuaba 8, en la parte 2 de actividades de la vida diaria solo 3, en la parte motora 21 y en la 4.0 pues no había de momento complicaciones de tratamiento. Se decide añadirle rotigotina transdérmica hasta 8 miligramos diarios, manteniendo la rasagiline 1 miligramo. Las guías nos dicen que cuando se requiere una eficacia mayor en pacientes de nuevo se pueden emplear agonistas dopaminérgicos en casos leves moderados, como en nuestro caso, en pacientes menores de 70 años y dejar la levodopa para casos de edad más avanzada o con especial repercusión funcional. Y recordar que los agonistas dopaminérgicos son útiles en monoterapia durante periodos variables de tiempo que pueden variar de meses a años antes de iniciar el tratamiento con levodopa. En la siguiente revisión a los 4 meses, estando con rotigotina 8 miligramos y rasagiline, el paciente refería que se encontraba más vital, había vuelto a ser él, tenía mejoría de ánimo, de la apatía y volvía a salir con amigos. Mejoría de la disfunción eréctil y aumento de la libido, aunque no había claros datos de TCI, aunque sí cierta impulsividad. Había una clara mejoría de la bradicinesia y sensación de rigidez y no tenía problemas ni en la marcha ni en el sueño. Como puntos negativos, pues la torpeza manipulativa fina y el temblor en el brazo izquierdo no habían mejorado mucho y había presentado una reacción dérmica que daba problemas para la adherencia del parche. Además, refería cierta somnolencia diurna. En la exploración motora había mejorado pasando de 21 a 15 puntos. Por la reacción dérmica, fundamentalmente, se suspende la rotigotina y se añade pramipexol hasta 2,1 miligramos vía oral, manteniendo la rasagiline. Las guías nos dicen que los agonistas, incluyendo pramipexol, ropirinol y rotigotina, pero sobre todo los orales, se asocian a trastorno de control de impulsos y es necesario avisar a los pacientes y monitorizarlos. El empleo precoz de agonistas puede reducir la incidencia de complicaciones motoras comparado con la levodopa, pero siempre a costa de una menor eficacia terapéutica, como hemos comprobado, y de mayores efectos secundarios, como pueden ser las alucinaciones, la somnolencia y los edemas. En concreto, la rotigotina mejora la calidad del sueño y del dolor, además de la cinesia matutina. Y tanto rotigotina como pramipexol exhiben cierta acción antidepresiva. En la siguiente revisión, el paciente se encontraba peor, refería más torpeza en miembro inferior izquierdo, más rigidez,
de nuevo disminución de la libido con episodios de disfunción eréctil, persistía la somnolencia diurna, tenía sensación de lentitud mental y habían aparecido edemas en miembros inferiores y sensación de hinchazón global. La UPDRS-3 había vuelto a empeorar hasta 22 puntos. Con esto se decide disminuir de forma progresiva la dosis de pramipexol para evitar un síndrome de retirada dopaminérgica y se fue añadiendo levodopa inicialmente hasta 100 miligramos 3 veces al día, manteniendo la resagilina. Los niveles de recomendación pues nos dicen que la levodopa es el fármaco sintomático antiparkinsoniano más eficaz disponible para la enfermedad de Parkinson en el momento actual. Recopilando, tenemos un varón de 51 años que inicia la enfermedad de Parkinson tremórica izquierda que asocia depresión, apatía y disfunción eréctil en 2017. Se le pone resagilina, cierta mejoría, no efectos adversos, pero el efecto es de muy corta duración. Se añade la rotibotina, hay una mejoría motora, hay una mejoría del ánimo y de la función sexual, pero hay una dermatitis y un aumento de la libido que rayaba un poquito el trastorno de control de impulsos. Se cambia por pramipexol y a nivel motor igual o peor, los síntomas no motores peor y además más efectos secundarios, más somnolencia y más edemas en miembros inferiores. Se añade la levodopa a la resagilina y hay una mejoría motora, una mejoría del ánimo y una mejoría de las actividades de la vida diaria. La función sexual sigue fluctuante. ¿Qué destacamos de este caso? Pues en este caso podemos hablar de la disminución de la función sexual. ¿Por qué? Pues puede ser por dos cosas. Primero, porque la disfunción sexual es más frecuente en pacientes con enfermedad de Parkinson y depresión, con lo cual si mejoramos el ánimo puede mejorar la disfunción sexual. Pero también un estudio que hay sobre las vías dopaminérgicas se ha visto que hay receptores dopamina-like D1 y D2 en las áreas paraventricular, preóptica medial, médula espinal y en el tejido eréctil que están relacionados con la erección y que hay varios agonistas dopaminérgicos para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson que se asocian con aumento de la libido. Concretamente, el pramipexol y el ropirinol tienen una alta afinidad D3 mayor que D2, pero no sobre el resto de receptores. Sin embargo, la rotibotina, aunque tiene una alta afinidad D3, también tiene afinidad D2, D1, D4 y D5 que podrían explicar la mejoría de este síntoma no motor. Pues un año después, tras aumentos progresivos de la levodopa hasta una dosis de 250 miligramos a primera hora, 125 antes de la comida, 125 a media tarde y 125 por la noche, el paciente refería una mejoría motora global. Estaba estable durante todo el día y no presentaba discinesia. Se encontraba bien del ánimo, pero aquí veis lo que él opina sobre su función sexual y cómo estaba su vida. Cuéntame, ya. Pues nada, con el parche, la verdad, doctora, era que estaba con un ánimo muy bueno, estaba generalmente excitado, hablaba mucho. Era una cosa que cuando empezó a degradárseme la piel, que no podía pegarse el parche, que fue que te comenté que si podía seguir usándolo, pero claro, al comentarte eso, pues me dijiste que no, porque me pasaba un poco de mi línea, ¿no? O sea, estaba... Realmente yo bromeaba con mi familia y con amigos, digo, voy a tener que ir con los parches a la discoteca, le digo, porque es que es una pasada. La verdad que sí. Aquí vemos la exploración motora del paciente, vemos una mínima bradicinesia en el brazo izquierdo, en las maniobras alternantes, igual que en la pierna izquierda. La derecha prácticamente perfecto, la izquierda un pelín más lenta, con hipocinesia. En el tapping en la derecha también se nota un poco, pero era completamente autónomo para la vida diaria y había vuelto a trabajar. Sí. Cuéntame. En la exploración de la marcha. Ahora. Y en la exploración del temblor, la marcha es prácticamente normal, simplemente un leve hipobrazo izquierdo, giro normal, postura normal. 99, 98, Y aquí el paciente está concentrado, contando, intentando evocar el temblor de reposo. Y si nos fijamos mucho y muy sutilmente, hay un mínimo temblor de reposo en la pierna izquierda, que como recordamos fue el motivo de consulta del paciente la primera vez. Para concluir, recordad que el objetivo del tratamiento de la enfermedad de Parkinson debe ser mejorar los síntomas no motores y no motores que impactan en la calidad de vida del paciente y que la elección del tratamiento debe ser individualizada según la edad, características clínicas y reevaluando periódicamente los posibles efectos que pueden aparecer. Muchas gracias por vuestra atención.